días, hermanos y amigos de JB. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de esta mañana, así que agarren su Biblia y pues vamos a darle. Este año ha sido un parteaguas para todos nosotros, especialmente para nuestra generación. De manera similar a como ocurrió en el 11 de septiembre, la manera de proceder, de actuar, de vivir ha cambiado drásticamente. Así como a raíz del 11 de septiembre las fronteras se cerraron y la manera de transitar de país a país cambió de una manera radical, el COVID ha traído transformaciones y modificaciones a nuestra vida diaria. Desde las personas que no creen en el virus, que piensan que no existe, hasta las personas que se rehúsan a querer salir de casa o interactuar con otros porque temen ser contagiados. Es evidente que todos los humanos experimentamos cambios. No estamos exentos a factores internos ni externos que alteren nuestra rutina o que trastornen nuestra normalidad. Es por eso que el día de hoy vamos a ver a través de la vida de un rey de Judá llamado Josías la manera correcta de afrontar los cambios, el modo preciso de vivir una vida provechosa. El pasaje va a estar basado en Segunda de Reyes 23, de los versículos del 1 al 3. Segunda de Reyes 23, de los versículos del 1 al 3, y el título de este mensaje es Un liderazgo para su gloria. La historia de Josías se narra de manera simultánea, es decir, que a la par, tanto en Segunda de Crónicas capítulos 34 y 35, como en Segunda de Reyes 22 y 23. Es decir, que la misma historia se está narrando en dos libros distintos de la Biblia. El relato nos dice que subió él al trono siendo muy chico. De hecho, se menciona que tenía 8 años. O sea, ustedes imaginan eso, qué loco, ¿no? A los 8 años uno estaba aprendiéndose las tablas de multiplicar del 7 y del 8, y unos incluso estábamos a veces batallando por no dejar la cama mojada en la noche. Pues él tenía la simple y sencilla tarea de dirigir a todo un pueblo. Eso es increíble. Y para eso, ahora, de por sí eso es casi imposible. Capítulos atrás se menciona cómo su abuelito llamado Manasés había sido el rey más perverso de todo Israel, pues él había reconstruido los santuarios paganos que sus antecesores habían derribado, había sacrificado a sus propios hijos en el fuego, los había aventado al fuego para sacrificarlos, había sido un hechicero, había practicado la adivinación, la brujería, consultado a médiums y videntes, como se menciona en Segunda de Crónicas 33, 6, ahí se los dejo de tarea para que lo lean después. Y no solamente eso, sino que él en su posición de autoridad, de liderazgo, no solamente él se entregó al mal, sino que llevó a todo un pueblo a descarriarse de los caminos de Dios y a entregarse a la idolatría, a cometer actos atroces. Simplemente los jaló, los influenció, los motivó a que toda una nación se perdiera. Y es el pueblo que a Josías, a sus 8 añitos, se le encomienda dirigir, gobernar, guiar. Vaya tarea, ¿no? Si de por sí los 8 años muy pocas personas tienen la responsabilidad y el compromiso de por lo menos tender su cama o sacar la basura, este niño tiene la obligación de dirigir a toda una nación, a todo un pueblo que estaba alejado de Dios y que se había entregado al mal. Sin embargo, Josías actuó de una manera sabia. Se menciona que a los 16 años comenzó a indagar, comenzó a buscar y a querer conocer más acerca del Dios de sus antepasados, al Dios de su antepasado David, que todos habían olvidado, como se menciona en Segunda de Crónicas 34, versículo 3. Entonces se describe cómo conforme él iba investigando y conociendo más del Dios de sus antepasados,
Él tenía más o menos 16 años cuando pasa esto. Él se dio cuenta de que tenía que reparar el templo. Entonces le dice a las personas que estaban le dice un sacerdote: hey, ve a los porteros, a los que estaban encargados a las afueras de la ciudad, y recoge el dinero que ellos juntaron y llévate ese dinero a las personas encargadas de reparar el templo, o sea, los albañiles, los carpinteros, todos los que estaban encargados de reparar el templo que se había destruido. Y entonces, pues total que el sacerdote va, y una vez que les lleva el dinero a esas personas que están encargadas de reparar el templo, ellos le dicen: encontramos esto. Y sacan el rollo, un rollo con las leyes de Dios que había quedado abandonado, así como ellos habían abandonado los caminos de Dios. Entonces la historia se las estoy resumiendo lo más que puedo. Va con el rey Josías, que tendría unos 20 años para ese entonces. Se los lleva y le lee lo que ellos habían encontrado. Entonces él se abate muchísimo, se desanima profundamente. Se menciona que rasga sus ropas en señal de desesperación y comienza a clamar a Dios, pidiéndole perdón, porque él sabía que por ignorancia había desobedecido a Dios profundamente, que al igual que sus antepasados, él estaba haciendo las cosas mal, que a pesar de que él estaba intentando por sus fuerzas acercarse a Dios, esos esfuerzos no eran completos, porque no estaba llevando ahora sí que cumpliendo todo lo que Dios le ordena. Entonces el pasaje menciona que Dios escucha su oración, Dios escucha su arrepentimiento genuino y pues lo perdona. Y eso para mí es como que maravilloso, ¿no? Como que wow, qué ejemplo de alguien que asume su responsabilidad, de saber que el desconocimiento de la ley, el desconocimiento de algo, no lo exime o no lo hace libre de las consecuencias de su responsabilidad. Y pues bueno, esta es la introducción, así que agárrense bien, porque ahora sí viene duro el tema. ¿Qué pasó después? Cómo a través de la vida de este hombre, de Josías, podemos ver lo que implica ser un verdadero líder, un líder para su gloria. Y para eso vamos a ver 3 puntitos súper sencillos, pero súper prácticos. Y el primero es ser responsable. Si la historia hubiera quedado allí, sin duda hubiera quedado inconclusa. Nos habríamos quedado esperando un cambio, una acción, una reacción ante el descubrir la ley de Dios. ¿Y qué pasa después del perdón? O sea, ¿qué es lo que hace Josías después de ser perdonado? Una de las cualidades de un líder que ama a Dios es que es responsable. Y para eso acompáñenme ahora sí a 2 de Reyes 23, de los versículos del 1 al 3a. O sea, nada más la primera parte del 3. Después vamos a ir desglosando las demás partes. Y es en NTV. Se los voy a leer. 2 de Reyes 23, del 1 al 3. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Cuando pensamos en liderazgo, a lo mejor se nos viene a la mente la clásica foto del empresario que está en un negocio y que está el listonzote largo y que está el empresario con unas tijeras así súper payasas, súper grandotas, cortando el listón. O a lo mejor se nos viene a la mente la clásica foto del hombre que está como, la mujer que está como con su clasita de la playa y que de repente nada más va al cajero automático y que saca dinero así como por arte de magia.
Pero la verdad es que el liderazgo es mucho más allá de triunfos y placeres. El verdadero liderazgo se forja y se pone a prueba en medio de los momentos turbios, en medio de los momentos así como las olas que suben y bajan, en medio de los momentos difíciles, cuando al venir la adversidad decidimos huir o enfrentar los problemas de forma responsables. Aquí vemos cómo inmediatamente después de recibir Josías el perdón de Dios, él convoca a todo el pueblo, no solamente llama a los sacerdotes o a las personas encargadas que eran su mano derecha o las personas que tenía bajo su autoridad de manera directa, sino que ordena que todo el pueblo venga, desde el menos importante, la persona que tenía el menor rango social en el pueblo judío, hasta la persona más alta. Él junta a todos y les lee el rollo, les lee la ley de Dios, ese mismo rollo que había sido olvidado por generaciones. Un líder cristiano vive un liderazgo responsable, sin excusas ni pretextos, sin temor al cambio. Es indudable que este tiempo que hemos pasado en cuarentena ha servido como espejo para ver nuestra realidad, para revelarnos esos malos hábitos que por tanto tiempo hemos cultivado, esos vicios, esa manera de malgastar nuestro tiempo, de desperdiciar nuestro dinero y de ser irresponsables. Así como Josías pasó gran parte de su vida pensando que él hacía lo correcto, hasta darse cuenta que no era precisamente, así pasa con nosotros. Nosotros, conforme vamos leyendo su palabra, vamos descubriendo y apreciando más su gracia, vamos apreciando cómo Dios nos perdona de tantas imperfecciones que ni siquiera nos damos cuenta. Y también pone Dios a personas a nuestro lado en el día a día que nos sacan a relucir nuestras fallas y que nos hacen ver nuestros errores. La pregunta aquí sería, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos al percatarnos de las fallas nuestras o ante los errores de las personas que tenemos bajo nuestra tutela? Esta pregunta va para los hombres en el hogar. ¿Qué hacemos, hombres? ¿Dejamos la tarea de cuidar, forjar y educar a nuestros hijos a las esposas? Porque pensamos que nuestra labor, nuestra obligación termina el momento de hacer clock out, de poncharle esa tarjeta al salir del trabajo, o llegamos a casa y entendemos que ahí es cuando realmente empieza nuestra labor de papá, nuestra labor de forjar nuestra educación. Igualmente la iglesia, dejamos el liderazgo de la iglesia a cargo de las mujeres o a cargo de personas jóvenes sin experiencia, o tomamos ese liderazgo, esa responsabilidad, ese privilegio de ser un líder para la gloria de Dios. Y aquí quiero aclarar algo. Tomar nuestro lugar de autoridad no es lo mismo que ser autoritario. Tomar nuestro lugar de autoridad no es lo mismo que ser autoritario. Una persona autoritaria escucha el cumplido, o sea, le encanta que le digan cosas bonitas, porque pues a quién no, se nos están diciendo que algo hicimos bien, pues que curada, gracias. Pero no está abierto a la crítica, no acepta que él o ella se pueda equivocar. Y aquí Josías vemos que él no era un líder autoritario. O sea, Josías no solamente reconoció en la intimidad, o sea, en lo privadito su error, sino que enfrente de todo el pueblo, él, hasta con personas que tienen un nivel inferior a él reconoce su falla y toma con responsabilidad su liderazgo, sometiéndose ante la vista de todos. Un líder que no se somete a otro líder en obediencia es simplemente un vil tirano. Un líder que no se somete en obediencia a otro líder es solamente un vil tirano. Si nosotros como hijos de Dios no estamos dispuestos a escuchar la corrección de parte de Dios, todos nuestros esfuerzos humanos van a ser en vano, no podemos avanzar. A veces cuando viene la crítica, somos como las liebres que corren rápido al ver el peligro, o inclusive a veces somos como
como las tortugas que al ver el peligro nos escondemos en nuestro caparazón y no nos sacan de la terquedad. Hay que aprender a ser como los chihuahueños, que aunque son chiquitos, no le tienen miedo al perrote grandote. Que aunque veamos que nos equivocamos, que lo reconozcamos y que cambiemos. Y pues bueno, ese es el primer punto. Bien, ahora vamos con el segundo punto, es ser comprometido en obedecer al Señor. Ser comprometido en obedecer al Señor. La segunda cualidad o característica de un verdadero líder es la capacidad de comprometerse a obedecer al Señor. Y para eso vamos a leer el mismo pasaje, Segunda de Reyes 23, pero ahora solamente nos vamos a enfocar en el versículo 3, las partes A y B. Se los voy a leer. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Josías juntó a todo el pueblo y en medio de todo el pueblo se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos, con todo su corazón y con todo el alma. Esto se asemeja en cierta forma cuando están los candidatos en campaña presidencial y que hacen sus promesas de campaña y que dicen, no, si yo resulto electo, si yo resulto ganador, voy a quitar los baches por fin de la ciudad de Tijuana y voy a poner taxis nuevos, ¿no? O se asemeja también a cuando están los novios y la novia en el altar y que hacen sus votos matrimoniales, donde prometen y todas las cosas que ellos se comprometen a hacer, los cómo, cuándos y por qué es de su matrimonio. Josías se comprometió públicamente a obedecer a Dios, pero ¿cómo lo hizo? Cumpliendo sus mandatos, sus leyes y sus decretos. O sea, no fueron promesas de campaña, así como cuando el candidato resulta electo ganador y que una vez que entra en el poder, ¡pum!, se le olvida lo que prometió, o el novio o la novia que una vez que se casan tristemente se les olvida lo que prometieron. Él no se olvidó. Es como el dicho en inglés, show me, don't tell me, que es, no me digas qué vas a hacer, muéstramelo. Inmediatamente después, en el mismo capítulo, de hecho versículos después, se narra cómo ordena a los sacerdotes a quitar de manera pronta todos los objetos que se usaban para adorar a otros dioses que estaban en el templo. Y también se menciona cómo quita de su puesto a todos los sacerdotes que habían sido nombrados por reyes anteriores, que habían sido sacerdotes malos, como se menciona en el versículo 5. Es decir, que no le importó ir en contra de la norma, hacer las cosas del modo distinto como sus antepasados lo habían estado haciendo, porque estos sacerdotes eran los mismos que estaban cuando había otros reyes. Su compromiso era con Dios, no con la tradición familiar y no con las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos de la vista gorda al ver que las cosas se están haciendo mal? ¿O cuántas ocasiones para evitar conflictos o evitarnos problemas cedemos para agilizar trámites o hacer que las cosas se hagan más rápidas? Comprometemos nuestra relación con Dios. Es como si nuestro pacto con Dios tuviera unas cláusulas así chiquitas, unos pequeños apartados o incisos con condicionales que nos permitieran decidir bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones, que nosotros pudiéramos hacer nuestra voluntad, ya sea quebrantando de manera activa su ley o rompiéndola, permanecer pasivos y no hacer nada cuando la situación lo amerita. Josías no solamente ordenó quitar los objetos de adoración y retiró de su puesto a los sacerdotes que tenían ídolos, sino que Josías mismo, de manera personal, se aseguró que en su reino no quedara algo que fuera en contra de Dios. Se narra que en ese mismo capítulo, en el capítulo 23, leanlo en su casa, está súper curada y súper fuerte. Se narra que él quitó el poste de la diosa Cera, que tumbó las habitaciones de las y los prostitutos que habían en el reino,
destrozó las columnas de los templos paganos, esparció huesos humanos sobre ellos para profanarlos, y también se menciona que mató a los sacerdotes de esos templos paganos, quemó sus huesos de los sacerdotes y sobre el mismo lugar donde antes ellos se burlaban de Dios. Todo esto lo pueden ver en los versículos 14, 16 y 20. Un verdadero hijo de Dios se compromete a Él, y habrá momentos en que que va a ser necesario ensuciarnos las manos, así como Josías se tuvo que ensuciar de manera literal las manos al quitar los postes de los dioses paganos y al esparcir huesos alrededor de todos los templos que había en la ciudad. Nosotros va a haber momentos que vamos a tener que enterrar malos hábitos, que vamos a tener que calcinar todas esas áreas que van en contra de la voluntad de Dios. Como hijos de Dios y como líderes en la iglesia y en nuestros hogares, debemos ser constantemente intencionales de cerrar toda ventana, de no dejar un huequito abierto, de no permitir una abertura, un mínimo de posibilidad a que el mal penetre. Porque ese espacio chiquitito, pequeñito que cedamos va a ser ocupado por el enemigo. Y cuando menos lo pensemos, nos habrá ganado la batalla no solamente en esa área, sino en todas las áreas que nosotros pensábamos que jamás íbamos a perder. Así de feo y así de fuerte sucede. Así como Josías se encargó personalmente de manera literal de destruir todos esos espacios que iban en contra de su relación con Dios, nosotros debemos de cerrar por una buena vez todas aquellas conductas, pensamientos, maneras de proceder, de actuar, que atacan nuestra relación con Dios. A lo mejor va a ser necesario alejarnos de ciertas personas que nos causan daño. A lo mejor va a ser necesario incluso cambiar de trabajo, incluso cambiar de el área donde estás viviendo, pero porque quieres lo mejor para tu familia. No queremos como líderes dejar una ventanita así entreabierta, ni tampoco coquetear un pie en la iglesia, un pie en las cosas de Dios y otro pie afuera, porque así no funciona. No quedamos bien con Dios y no estamos haciendo las cosas correctas y nos trae consecuencias a nosotros mismos. Bueno, ahora sí, el tercer punto es: sé un llamado. La tercera cualidad de un liderazgo sano es que es un ejemplo que inspira. Y esto es en 2 de Reyes 23, B y C. Se los voy a leer. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. El pueblo judío vio como su líder no solamente se hacía responsable y se comprometía a guiar a toda una nación, sino también vemos cómo a través de su ejemplo él mismo va dirigiendo, impulsando y guiando a su pueblo a seguir a Dios. Por medio de sus palabras y sobre todo de sus hechos, vemos como un solo hombre impulsó a todo un pueblo a volver su mirada a Dios. Un verdadero líder no maquilla sus errores, o sea, no trata de hacer el white topping a sus errores. Ofrece disculpas a Dios y a las personas que ofendió. Un verdadero líder cambia y no repite una y otra vez el mismo error. No cae en el mismo bache dos veces. Hay un antes y un después. Un verdadero líder, con su manera de conducirse, inspira, moldea, motiva a otros a retomar el paso, modela, actúa de manera sinérgica. No es un one man show, no se mueve por la vida solo. Sabe que la manera de inspirar a otros es pasando tiempo y ayudando a otros. Es como los engranes del reloj, de esos, no sé si ustedes de chiquitos sabrían esos relojes que eran con batería, que creo que ya nadie tiene. Los abrías y un chorro de engranes chiquititos, unos grandes, unos chiquitos, unos grandes, unos chiquitos. Pero con que un engrane dejara de funcionar, todo lo demás dejaba de funcionar. Nosotros, de cierta forma, como líderes, somos ese engrane grandotote que va motivando a los engranes chiquitos a que se muevan
y en que también ellos mismos crezcan. Josías comprendió su error. ¿Y cuál era su error? Pues la ignorancia, ¿no? De no saber cómo podía agradar a Dios. Sin embargo, no quedó en mero conocimiento y comprensión. Ese mensaje de amor de Dios, de su ley, lo motivó a reconocer su error, de buscar la dirección de Dios, de comprometerse en palabras a actuar, y mediante hechos lo demostró de que había cambiado, de que él amaba a Dios. Y tal vez este mensaje no es nuevo para ti, tal vez este mensaje lo has escuchado un chorro de veces, y a lo mejor ya detectaste un chorro de fallas en mi mensaje, la manera que hablo, me expreso. Quizá tu conocimiento es mayor, quizás tu conocimiento es mucho más profundo, mucho más letrado. A lo mejor me dices, es que bueno, yo soy cristiano desde el 80 y tantos, mis papás me llevaron a la iglesia desde que era niño, yo era diácono en tal iglesia, ¿qué me vas a venir tú a decir a mí? La verdad es que todos, desde el más chiquito hasta la persona más adulta, todos necesitamos un encuentro con el Señor. Por más que hayamos crecido en un ambiente cristianoide, que nos hayan llevado todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles al servicio de oración, todos necesitamos del Evangelio de manera diaria. No se trata solamente de obtener salvación y vámonos, ya está, bye, sino que el Evangelio es la clave para vivir la vida diaria. Es clave, es esencial para podernos mover. Es darnos cuenta que en algún punto todo el mundo nos va a fallar y que solamente en Dios vamos a encontrar esperanza. Esto es clave para nosotros, iglesia, ahora que estamos a una semana de regresar a los servicios presenciales, porque creo yo que nosotros en cierta forma debemos de ser los líderes de nuestra iglesia, porque gracias a Dios, gracias a esta pandemia, confío en Dios que esta iglesia va a crecer en número, y vamos a necesitar que los que ya estábamos estemos bien afianzados en los caminos de Dios para poder liderar y mentorear y ser un ejemplo a los demás. Y si tú nunca habías escuchado este mensaje, qué bueno que lo estás escuchando. Nunca estás tarde, de hecho siempre Dios llega a tiempo, y si hoy estás llegando por casualidad a escuchar este mensaje, quiero decirte que Dios te ama, y todo lo que haya pasado en tu vida, lo más feo, bonito, todo está precisamente diseñado en el plan divino y perfecto de Dios. Y pues bueno, la historia de Josías termina reuniendo a todo el pueblo y conmemorando como nunca antes la celebración de la Pascua. Es decir, como que tiraron la casa por la ventana, recordando con gozo cómo Dios los había liberado de la esclavitud egipcia. De hecho, se les menciona en el pasaje que nunca hubo una Pascua como la celebración de la Pascua como la que hizo Josías. Y el pasaje termina describiendo cómo nunca antes hubo un rey como Josías que se entregase de tal forma y compromiso a Dios. Y eso está en 2 de Reyes 23, 25. Y con esto ya vamos a concluir. Se los voy a leer. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Eso para mí es muy bonito y nos sirve de inspiración. Qué hermosas palabras de Dios mismo al referirse a uno de sus hijos, al reconocer que nunca antes hubo un rey como Josías, un rey que a pesar de sus imperfecciones reconociera que fuera responsable de sus errores, que se comprometiera a cambiar y que con su ejemplo diario modelara e impulsara a otros a vivir la vida que Dios le agrada.
Hoy quisiera que se quedaran reflexionando con esto, ¿no? De que nuestra vida debe de ser un reflejo, un reflector vivo de su gloria. Que haya una clara distinción entre nuestra vida antes y después de ser hijo de Dios. Que al igual que Josías, seamos hijos responsables. Que nos apropiemos de un liderazgo con propósito, un liderazgo autoritario. Que seamos un ejemplo, una inspiración. Que nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias.